Amable audiencia que empieza a conectarse a partir de este momento en nuestras redes sociales, a través de la plataforma de periódico eldiario.com, El Diario TV, a través de Twitter, a través de Facebook. Cordial bienvenida en esta tarde de martes 1 de diciembre del año 2020. Podríamos decir que llegó diciembre con su alegría. Este año pues queda entre paréntesis la frase porque realmente uno no sabe si este año la celebración navideña va a ser un motivo realmente de alegría, que de todas formas lo será, pero hay muchos motivos para decir que no va a ser un diciembre tan emocionante, tan festivo como los anteriores a los que estábamos acostumbrados. Las medidas del gobierno indican que habrá restricciones, que no habrá aguinaldos, que no habrán fiestas, que no habrá fiestas, que no habrá pachacangas, no habrá lechona. Bueno, lechona podía haber. Pero una lechona muy flaca. El cuerpo aguanta. Ah, también. Pero lo que sí no hay es reuniones masivas. O sea, por ejemplo, el aguinaldo boyacense con la plaza llena, con los 30.000, las 30.000 almas que dicen que le caben a la Plaza de Bolívar, eso no va a existir. Pero bien, un placer saludarlos porque, como siempre, para tratar los temas que consideramos importantes para el departamento. Y sí que ha habido temas importantes en estos últimos 15 días para el departamento de Boyacá. Tenemos contacto con Pedro Pablo Salas, asesor de Diálogo Social y Paz de la Gobernación del departamento de Boyacá, quien en las últimas 72 horas o más, la última semana más bien, ha estado pendiente de la situación del desarrollo de los acontecimientos en el occidente de Boyacá, que es uno de los focos de conflicto que en este momento tiene la sociedad boyacense, con la situación de más de 5.000 guaqueros de la región que se han venido quedando paulatinamente sin la posibilidad de acceder al rebusque diario, que no es otra cosa que tratar de buscar entre la tierra, en un costalado de tierra que además le llaman con un adjetivo que ya describe todo, les dan un estéril, que son las tierras sacadas de la mina, que están rescogidas, que están retamizadas para ver si encuentran una morrayita, un cristal, de pronto si haya escapado una piedra de mediano valor y si hay muchísima suerte, una piedrita que valga unos pesos más. Y con eso la gente vive, con eso la gente compra el diario, paga su alimentación, tiene para comprar una camisa cada 6 meses, para llevar las cosas a la casa, etcétera, etcétera. Pues bien, en los últimos años se ha venido dando un proceso de desmonte de este proceso tradicional de la guaquería, y las empresas operadoras de las minas de esmeraldas reducen cada vez más la posibilidad de que la gente acceda bajo el prurito de que hay que cumplir la legalidad, de que hay que cumplir el medio ambiente, de que hay que cumplir la cantidad de cosas y si no les cierran la mina, les quitan el título minero. Esto en realidad tiene algo de cierto, pero también tiene parte que no del todo es argumentada y real. Pues bien, el ESMAD eso termina, en que llegue el ESMAD este fin de semana y ya todos sabemos qué significa la llegada del ESMAD a un sitio, haya o no haya provocación, algo pasa y efectivamente pasó, como sucedió el domingo en la tarde en Muso, cuando el cuerpo del ESMAD se toma las calles de la población y empieza a lanzar gases indiscriminadamente ante la mirada atónita, la sorpresa y la indignación de la gente. El gobernador de Boyacá toma cartas en el asunto y ayer va con su equipo de gobierno al municipio de Maripí para encabezar la mesa de diálogo sobre el tema. Y hay intervenciones muy interesantes de los alcaldes, que yo diría, para empezar, citando al alcalde Chiquinquirá. Aquí nos cogieron de las putas del paseo y no vamos a aceptar este proceso en adelante. Eso dijo Wilmar Triana, alcalde de Chiquinquirá, ayer en su intervención en Maripí, para significar que la región ha sido objeto de todo tipo de atropellos, de todo tipo de circunstancias en contra fundamentalmente de la gente. El alcalde de Muso, el alcalde de Quipam, la alcaldesa de Maripí,
el alcalde de San Pablo de Borbur, es decir, los alcaldes de la región estuvieron de acuerdo en que las cosas no van por buen camino. Pedro Pablo, un placer saludarlo. Usted ha estado al frente de todo este proceso. Hagamos el resumen de lo que pasó en la última semana, lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento, y analicemos brevemente en los próximos minutos la situación del occidente del departamento, que obviamente debe pasar por el diálogo, por la concertación, por los acuerdos y no por la violencia, que de violencia la región ya está harta durante tantas décadas. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Efectivamente, pues eso que usted está diciendo es como un panorama muy general de lo que ha venido pasando en los últimos, casi son 5 meses que se llevan en esta última tensión, que, digamos, confirma más el fracaso de un modelo, de esos modelos de desarrollo que se hacen únicamente bajo los principios de acumulación, extracción de riqueza y, y sin tener en cuenta las otras dimensiones de los territorios, como son las dimensiones humanas, como son las dimensiones ambientales, como son las dimensiones culturales, que en conjunto conforman, digamos, el sentido de vida de un territorio. Entonces lo que vemos allí es, el, es la transnacionalización de un territorio como Occidente, que terminan ese tipo de formas de acumulación rompiendo y fracturando las frágiles comunidades que habían en Occidente, como usted bien lo dijo, luego de vivir muchas guerras. Esto es impresionante que, digamos, luego de vivir la guerra de los patrones, de la exclusión, de la muerte, ahora venga otra forma de exclusión, que es la exclusión de las transnacionales. Y todo cobijado bajo un aparente ropaje legal. ¿Sí? Todo esto está montado sobre un aparato de legalidad, de legitimación de normas. Y entonces vemos allí toda una especie como de tinglado, como una escenografía para terminar de justificar, si se quiere así, la ignominia, la indignidad, porque en última lo que se ve en Occidente es la indignidad, como ha llevado al extremo al ser humano, que ni siquiera un bulto de tierra, como dijo un cura ahí que estuvo con nosotros, dijo, porque hasta se apropiaron de la tierra, o sea, de la tierra, no de la tierra del territorio, ni siquiera ellos están peleando ya territorio, de la tierra estéril. Eso es algo incluso bíblico, que en el capitalismo como lo conocemos hoy, al ser humano ya no le dejen ni siquiera el estéril, y que pedir un estéril hoy se convierte en un acto revolucionario. Eso no, digamos, eso está demostrando el nivel de indignidad a la cual están llevando al ser humano, el modelo de acumulación que tenemos hoy. Producto de toda esta situación es que el gobernador tomó una iniciativa muy importante, y es decir, vámonos a resolver ese problema de Occidente. Él toma este liderazgo, y tengo que decir, Pedro, que estos temas no los genera propiamente los entes territoriales. Es como el modelo que se centra en las decisiones que se toman en el Ministerio de Minas, que se toman en agencias como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y demás, que no solamente es para el caso de Occidente, sino como vamos a ver, Pedro, se está replicando en la provincia de Márquez, se está replicando en el norte, se está replicando aquí en Tundama, en unas reuniones que tuvimos en Corrales, en unas veredas. Allí, en todos lados se está promoviendo un modelo que es como, digamos, los territorios entran en unas economías, en unas formas de acumulación donde entran multinacionales prácticamente desconociendo todas las realidades que se han conformado a través de la historia y que las comunidades prácticamente se ven arrasadas y avasalladas. Entonces lo que vemos allí en Occidente es que un gobernador que finalmente no genera directamente, podemos hablar de responsabilidades o corresponsabilidades de todo lo que ha venido pasando en Occidente a través de la historia y de los gobiernos regionales también y locales. Pero en este caso, obviamente el doctor Ramiro Barragán asume
digamos, dentro de esta situación, ir presencialmente a mirar qué es lo que está pasando en Occidente y obviamente allí se invita a alcaldes, se invita al Ministerio de Minas, que fue una persona con todo respeto, pero digamos sin ningún poder de decisión. A estas reuniones tendrían que ir el mismo ministro, ministra, o por lo menos un viceministro o una viceministra de Minas, pero no fue así. ¿Por qué es la mirada como el gobierno central y estos poderes miran a los territorios con una total subestimación y una desfatachez por las decisiones que toman esos intereses a nivel central? No les importa el destino de la gente y lo que vemos, obviamente, es la fuerza, digamos, estatal reprimiendo comunidades locales, comunidades vulneradas, maltratadas, y entonces el Estado, digamos, entra como un cómplice de esas situaciones de violación de derechos humanos. Y entonces es lo que hemos visto en Muso. Yo vi ahí unas declaraciones de unos mandos militares, de policía, otras personas también de entes gubernamentales que son complacientes incluso con este tipo de lógicas de maltrato. Entonces me fui a verificar una poco de estigmatización que había por personajes incluso de esta multinacional, especialmente MTC, que habla de que allí habían, era un poco de personas que no eran de la zona, que allí lo que había eran problemas de narcotráfico, de consumo de drogas, que allá habían, eran agitadores profesionales. Me fui 2 días y estuve allá en la misma zona verificando esa información y eran absolutas mentiras, Pedro. El tema es tanta infamia que incluso llegan a jugar con la dignidad de la gente. Estamos, digamos, mirando una andanada de sistemática de maltrato a comunidades locales que uno realmente no tiene cómo entender este fenómeno que se está pasando en estos momentos en que llegan unos pocos y se quedan con la riqueza, como es el caso de las esmeraldas, y aparte de eso, pues terminan es maltratando a las mismas comunidades, eh, digamos, maltratando su dignidad y su razón de ser como personas del territorio. Entonces yo verifiqué eso y le comenté al gobernador, gobernador, esto no es cierto lo que están diciendo allí. El gobernador lo entendió y allí se hizo el día de ayer en Maripí precisamente esta reunión y como usted mismo señala, hay allí un grito en el territorio que en el fondo es esa angustia por tratar de resolver unos problemas que superaron las posibilidades que tienen estos alcaldes de poder maniobrar con acciones de política, por ejemplo, de bienestar social. Estas son zonas, este es un territorio que tiene un rezago en infraestructuras monumental. Digamos, la maldición minera, la Sí, maldición Osvaldo. esmeraldera que hay allí está correlacionada Ujú. con su mismo atraso, que me parece pues que incluso como que estaba sustancialmente relacionado con esa forma de acumulación que era originariamente casi feudal en manos de los patronazgos, donde no había ni Estado, ni Dios, ni ley. Entonces, sin embargo, a pesar de esas relaciones, allí se construyó una serie de convivencias entre las comunidades y este tipo de patrones, digamos, de la vieja usanza feudal que hay en Occidente, que entraron en desgracia ahora que entraron estas empresas transnacionales, pero allí había una convivencia porque ellos entendían que a la gente había que darle mínimamente una posibilidad de sobrevivencia. Entonces ellos inclusive entregaban un material que todavía llevaba unos altos componentes de esmeralda o dejaban inclusive que en el territorio hubieran socavones de las mismas comunidades que hacían explotación en áreas específicas y eso era todavía permitido por los antiguos patrones y igualmente habían una serie de mercados locales de esmeralda y eso comenzó entonces a generar una serie de dinámicas económicas porque finalmente pues vendía la tienda, vendía el del supermercado, el del almacén de ropa y finalmente se sobrevivía de alguna manera. Y esto es lo que entra a romper este modelo, que es el modelo concentrador absoluto del territorio, que llegan las empresas, los enmayan, los cercan y crean entonces una población excedentaria, una población expulsada de esas tradicionales formas de guaquería
incluso los sacan de los ríos, se apropian de todo el territorio, de la geografía, del espacio físico, se apropian estas empresas transnacionales y entonces ilegalizan al pequeño guaquero y comienza entonces una campaña de criminalización donde entran unas decisiones también que no son desafortunadas de autoridades ambientales y demás, que hacen unas cosas sin consulta, sin entrar a mirar los impactos que esto tiene y toman decisiones, digamos, como un poco en derecho, pero ese derecho entendido como el derecho de los privilegios. No entran a buscar alternativas de ir construyendo unas reglas, digamos, de ir construyendo como unas especies de acuerdos que permitan, eh, por lo menos, crear una serie de transiciones normativas para que las personas puedan vivir y no ver que 5.000 personas son avasalladas por el ESMAD, como yo lo vi personalmente allá cuando estuve en la Quebrada de las Ánimas, hombres, mujeres, niños. Esto era un espectáculo realmente inhumano y esto fue lo que ayer en Maripí se trató de explicar, como tratando de entender y buscarle una salida a esta situación, Pedro. Pero Pedro Pablo, insistamos, me gustaría insistir en ese último punto, mejor dicho, lo que usted ha dicho durante su exposición. Eh, Se tiene el ropaje para las, digamos que para las autoridades, especialmente las que vienen de Bogotá, ellos cuidan mucho el legal, y la palabra legal, apego a la ley, apego a la norma, etcétera, es el sustento de su discurso. Pero la praxis, la realidad, lo que están viendo, les parece que eso no tiene nada que ver con lo que el esquema que traen en la cabeza. Esa actitud de la Agencia Nacional de Minería y del viceministerio representado allí de Mina y Energía dejó planteado otra vez la misma cosa, que fue lo mismo que hicieron el viernes también en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que sesionó en la ciudad de Tunja. La misma circunstancia. No, es que la realidad es la realidad. La realidad son las 5.000 personas que lo dijeron muy claro. Dos cosas que me llaman la atención en las afirmaciones sobre la conducta de las personas. El mismo Triana, el mismo alcalde de Chiquinquirá dice, no es como lo dijo el parlamentario Héctor Ángel Ortiz, que estas personas están infiltradas por fuerzas oscuras, criminales o guerrilleras. Aquí la gente la ha sacado el hambre y la necesidad, la han sacado a pelear sus derechos. Eso dijo el alcalde. Y aquí en Tunja, obviamente, digamos que la circunstancia también se expuso de la misma manera. Lo que necesitamos es poder trabajar. Lo que necesitamos es que Corpo Boyacá nos ayude, que la Agencia Nacional de Minería nos ayude, que nos ayude en todos los sectores, pero pareciera que es lo que no quieren desde Bogotá hacer, porque fíjese usted que los discursos de ayer de los representantes de Bogotá fue que ante todo el apego a la ley, que ante todo la legalidad, que ante todo, bueno, etcétera, etcétera, que la norma, que el inciso, que el parágrafo, que el artículo, etcétera, etcétera, a lo que estamos acostumbrados, que eso, pues obviamente pertenece al ordenamiento jurídico, pero con la realidad entra en competencia y a veces riñe, y eso es lo que habría que interpretar y hay que sentarse a dialogar sobre esos temas, pensaría uno, y creo que ayer, incluso el procurador que mostró buena voluntad, el procurador regional que estuvo como garante de la reunión, insistió también en lo mismo. Ellos son de formación como abogados, pues tienen en la cabeza esos estándares, pero hay que sentarse a dialogar. Yo pensaría que la cosa es cómo de aquí en adelante ya hay que asumir muchas cosas, porque por ejemplo, no es solamente el tema de los guaqueros, ahí hay una realidad muy profunda que necesita analizarse, que necesita discutirse, que necesita que estén presentes las distintas instancias del Estado, desde el líder comunal, el alcalde municipal, los líderes municipales, el gobierno departamental y el gobierno nacional, pero cómo hacer para que esto se dinamice. ¿Usted cómo ve la cosa? Bueno, yo lo que uno tiene que en esto ser claro, y es que eh, la legalidad se acomoda a quienes tienen hoy claro el proceso el concepto de acumulación y el sector privado que defiende
ese esquema de legalidad que hay allí. Es decir, la legalidad está para los privilegiados que son los que se han beneficiado de, digamos, del desarrollo normativo, incluyendo pues todos los privilegios que le dan los otorgamientos de títulos mineros. Entonces, ese discurso de legalidad se agota cuando usted ve que hay una realidad que absolutamente confronta ese tipo de interpretaciones, de discursos, porque ya no entran la mayoría de gente a ser reconocida en ese tipo de esquemas que están, vuelvo y repito, hechas para que funcionen en favor de ese concepto de legitimidad que tiene el sector privado para poder hacer en los territorios lo que viene haciendo, que es prácticamente pasar por encima y desconocen todo el resto de actores que hay en la zona. Ese tipo de legalidad hoy confronta con la realidad y por eso uno no puede, digamos, venir como a hacer del discurso de la legalidad como una especie de imponderable o una, como una lectura taxagética de que es que realmente ese modelo o ese discurso es el que nos va a resolver los problemas. Le resuelve todos los problemas que tiene el sector privado para quitarse incluso estos pequeños reclamos que hace la gente de a pie, los descamisados, y montan incluso otros discursos para poder justificar y que toca reglamentar entonces la guaquería. A estas alturas estamos hablando pues de ese tipo de barbaridades que para mí significa que hoy tenga que irse al Congreso pues para mirar cómo es que se reglamenta la marginalidad, que es legitimar los procesos de concentración del poder del capital y cómo le podemos nosotros dar un margen de maniobra a estos temas de población precarizada a través de las formas de minería para pobres. Yo creo que este es un fracaso del modelo y este modelo debe replantearse en todas sus dimensiones, porque no es posible que nosotros veamos tanta gente pobre y no se discuta el tema de regalías, no se discuta el tema de distribución de un recurso tan valioso como ese tema de la esmeralda allí, y por consiguiente que tratemos como de legitimar esa pobreza extrema a través eh, de esfuerzos, de reglamentaciones. Realmente yo creo que aquí tiene que darse un debate de fondo lo que está pasando en provincias como Occidente frente a esos procesos de entrega del Estado a particulares de las riquezas naturales que tienen estas regiones y que nadie se explica cómo es que hay tanta miseria en medio de tanta riqueza, donde no hay ningún goteo que se llama en economía, pues estos modelos donde dicen que hay que esperar que a los ricos les vaya muy bien para que a los pobres les caiga algo de esa mesa. Allí ni siquiera, porque ayer el debate era ese, es que ni siquiera le están dejando que le caigan las migajas de la mesa. Estamos, estamos hablando de un modelo El económico alcalde, perverso. sí, Sí, el los alcalde alcaldes de Borbur señalaron lo eso, dijo. Claro, el claro. alcalde de Borbur lo dijo. Aquí se quedaron con el pastel, se lo comieron y antes dejaban caer alguna migaja. En este momento no quieren dejar caer ni siquiera la más mínima migaja, dijo el alcalde de Borbur. Y es la Quien visión además, y es la visión de gobiernos como el de Duque, claro, porque son gobiernos corporativos. O sea, uh-huh, eso no es extraño que pase esto en Occidente, porque son gobiernos que tienen todo su corazón en las corporaciones transnacionales y obviamente con la alianza de estos capitales rentísticos terratenientes que tenemos en Colombia, a los cuales les funciona este tipo de modelos porque entre ambos, digamos, diseñaron las instituciones y ahí está el discurso de la legalidad para que ese modelo les funcione así. Entonces, es un concepto de amo y señor, de señor y esclavo que, que, que está haciendo crisis, porque ya los territorios no se pueden entender bajo estas inequidades. Yo creo que la gente y los alcaldes entendieron su angustia y por eso fueron tan radicales. sí, No hay que decirles que fueron sí, discursos populistas, porque sí, no falta el que diga que es que estaban aprovechando para hacer política. Bueno, y si lo hicieron, pues que no, lo hagan. Pero a mí me parece que los alcaldes demostraron que están en una situación de rabia, de indignidad por el maltrato que están sufriendo ellos mismos y muchos de ellos con orígenes de mineros y que se han visto prácticamente también superados por los propios problemas donde ellos no son capaces de darle materialmente ninguna solución porque no tienen con qué. Entonces,
quedaron absolutamente entrampados en un problema de pobreza. Y por eso tal vez el grito de Claro, indignidad es un reclamo. No queremos más, estamos cansados de esta situación que se está presentando con nosotros aquí en Occidente. Yo interpreto que todos los alcaldes que hablaron de distribución, de reglamentación, de hacer nuevos esquemas de ordenamiento territorial, ujú, que condenaron esa forma como se hace en titulación minera, sin siquiera tener en cuenta un mínimo de las condiciones de las comunidades locales, donde hay poder de decisión local, donde la política, la elección local queda echada a la basura, porque las decisiones se están tomando todas a nivel central. Y entonces el gobierno central, que fue lo que pasó en Muso, el señor ministro de Defensa, sin consultar con las autoridades, ni con los alcaldes, ni con el gobernador, mándales más y manda al ESMAD a además en una actitud rajatabla. provocadora, como lo hicieron el día domingo, que era el día, mm, sí, el día domingo, donde la gente estaba compartiendo, escuchando vallenato, lo que es la vida de un pueblo, digamos que en medio de todo es tranquilo, y una gente además muy buena, porque la gente de Occidente es, digamos que ha llevado a nuestra población a una ética de la resignación, que esto es impresionante. Entonces, y aparte de eso, llega el ESMAD y violenta esa tranquilidad que tenía, digamos, esa villa, porque esos pueblos también en medio de todo escuchan sus vallenatos, estaban escuchando su cotidianidad y la gente en medio de su sufrimiento pues también busca horas de esparcimiento y llega el Estado violento al parque y agrede con él, rompe esa cotidianidad. Oye, esto es increíble. Yo digo, lo sacaron del río. Yo estuve allá en el río cuando le tiraban gases lacrimógenos a los ancianos, a los abuelos, y luego llegan al parque y le botan los gases lacrimógenos entonces a la gente. Entonces no quieren es que la gente quede en los territorios, quieren desaparecerla. Por eso me gustó una apreciación que dijo el alcalde de Chiquinquirá. Aquí no nos vengan con falsos positivos. Sí, otra Utilizó la frase interesante de categoría Triana. falsos positivos. Eso Sí, es muy importante porque ellos sí. reconocen que están en el filo de la navaja la situación, digamos, de garantías de derechos humanos que hay en esa zona. Entonces, pero yo creo que hay mucho lo que está pasando allí, pero yo creo que en el fondo hay un reclamo de un nuevo concepto, de un nuevo modelo de desarrollo territorial que no es el que se está imponiendo desde los ministerios y desde gobiernos corporativos como el del presidente Duque y compañía, el señor Álvaro Uribe, que en eso son muy expertos. Y de espejismos incluso creados por las mismas empresas. Fíjese usted lo que dijo, no lo quiero dejar pasar lo que dijo el alcalde de Borbur, cuando narra la anécdota de que la empresa, la minera MTC, entiendo es la Sí, minera Texas Company, sí, señor. eh, para decirlo en mala traducción, eh, les dice el alcalde, es que yo fui testigo, el alcalde de Borbura ha sido un líder cacautero, aunque es un tipo joven, pero ya lleva muchos años al frente, casi desde niño está de líder cacautero en la región y ha vivido los últimos, el proceso del cacao lo ha vivido el alcalde de Borbura. Y dice, cuando llegaron aquí estos señores nos dijeron, mire, vamos a estar con ustedes, los vamos a apoyar, vamos a mirar cómo les ayudamos, los apoyamos, son ustedes nuestros panas, nuestros socios, etcétera, etcétera. Y apenas se dan cuenta que el cacao se vuelve una oportunidad de negocio, la primera que monta competencia desleal a la propia base social de cacauteros de Borbur es la tal compañía. Y termina, el alcalde no usa la palabra, pero es lo que da a entender, termina traicionando a la comunidad. Entonces, así no se puede tener confianza. Esa es otra anécdota que también vale la pena tenerla en cuenta, que Eso no es una debería anécdota, es una estremecernos, circunstancia real. eso ¿Ah? debería estremecernos, Pedro, porque es Estremece, Pedro Pablo. a dónde llega la codicia y la avaricia de Absolutamente. de estos capitales que Claro. llegan prácticamente depredando todo, porque el alcalde lo denunció. Al comienzo quisieron apoyar Sí. el cacao en tanto era una economía de pobres. Apenas creó una excedente, una rentabilidad, le echaron mano y se apropiaron de ese proceso de comercialización del cacao. O sea, no les bastó la esmeralda, también se quedaron con lo que era una alternativa o es una alternativa para los campesinos que son expulsados de la minería para buscar alternativas en el cacao.
que fueron sacados y dejaron los cultivos de uso ilícito para quedarse en el cacao. Estamos hablando de unos individuos que no quieren la existencia del ser humano, y eso es un ejemplo para que la gente aprenda qué significan estos procesos de globalización cuando vienen a arrasar con los seres humanos. No les importa el sufrimiento que esto implique, porque este es el grito de las provincias. Es cómo logramos confrontar, sabiendo que estos avariciosos, codiciosos y depredadores de la globalización nunca van a tener consideración con las comunidades locales, con sus cotidianidades, con sus existencias, con sus ontologías, con sus sufrimientos y alegrías, porque lo que vienen es a destruir al ser humano en conjunto, tanto individual como colectivamente. No tienen límite. No, exactamente. Y hay una cosa, Pedro Pablo, que creo que ayer no se trató, que es otro elemento, otra arista de las trampas en que estamos, de los entrampamientos, una palabra que está muy de moda, en A que raíz estamos de la cayendo. saboteo al proceso de paz del exdistancia. Claro. Y es el tema de la denominación de origen. Ese tema creo que ayer no se trató, pero ese tema de la denominación de origen es la otra cara de lo que le hacen a los cacaoteros. ¿Sí? Es lo mismo. O sea, es monopolizar, es monopolizar hasta en la comercialización del último quilate posible. La mínima posibilidad. La quieren monopolizar. No le quieren dejar a la gente ni siquiera los 10.000, los 20.000 pesos, con lo cual una mujer compra la comida, la panela de sus hijos. No les quieren dejar ni siquiera eso con esa denominación de origen. O sea, eso que pasó en estos días echa al traste esa intención de un grupo de empresarios, también codiciosos, avariciosos, no importa que sean de la región, pero el capital tiene esa misma afán de lucro infinito que llevan a extremar hasta lo máximo y no les importa la condición humana. Ese tipo de dominación de origen, ayer yo creo que recibió sepultura. Si somos coherentes con lo que pasó ayer en Occidente, debe tener una sepultura ese tipo de intenciones de monopolizar a través de la legalización por un lado y de la ilegalización a los que se quedan por fuera de ese control monopólico de la comercialización. Porque Pedro, aún allí todavía hay intercambio de pequeñas cositas que son lo que le dan la vida y la existencia a esos pueblos con tradición huaquera. Sin esas poquitas cosas que recoge la gente, esos pueblos prácticamente quedarían pueblos fantasmas. Eso es lo que quieren llevar, a que sean totalmente poblaciones expulsoras, migrantes de población, que en este momento está en riesgo. No quieren que exista proyecto de vida en los territorios, y esas denominaciones de origen son una forma macabra, vil, grosera, atrevida de sacar a la gente de sus territorios a través de controles monopólicos de la comercialización. Eso es absurdo. A ese nivel están llegando. Pedro Pablo, dediquemos unos minutos, los últimos, a un tema que me parece que en este momento sería la almendra de la discusión, y es el tema del ordenamiento territorial. Los alcaldes todos coinciden. No, tenemos un ordenamiento territorial que fue mal hecho hace 20 años, mal hecho allá y en todas partes fue mal hecho el ordenamiento territorial, porque es la primera vez que se aplicaba. El ordenamiento territorial surge en la Constitución del 91 y se desarrolla a partir de 1995. Del 95 al 2000 se intentan las formulaciones de los esquemas de ordenamiento o los planes de ordenamiento, se aprueban entre el año 2000 y 2002 o 2003, y desde entonces tenemos esos ordenamientos muy rudimentarios, muy poco elaborados, muy rústicos, y hoy se necesita discutir el tema del ordenamiento territorial, lo dijeron los alcaldes, y eso no aplica para allá, aplica para todo el territorio, porque estamos en las mismas en todo lado. Y esa fue un llamado de atención interesante al gobierno departamental, que por favor asumiera el liderazgo para poder sacar adelante los nuevos ordenamientos territoriales, las nuevas circunstancias del ordenamiento territorial, para saber exactamente qué hacer. Como dijo el alcalde también de Borbur, es que aquí no me queda un palmo de tierra que no esté concesionado para minería de las Esmeraldas. Impresionante eso. Ya solamente me queda la casa cural y el parque principal, y el resto ya está titulado. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Qué va a pasar? Este tema me parece que es muy
y ese uno diría que es el que amerita el diálogo profundo de aquí para allá, la necesidad de hablar, la necesidad de poner sobre la mesa cada uno de los problemas. Analicemos este tema, Pedro Pablo. Pues Pedro, yo creo que ese es uno de los temas más, digamos, centrales, más robustos para una discusión de carácter público, y no solamente es para Occidente. Por ejemplo, solamente el caso de Boyacá. Ese tema del ordenamiento es supremamente importante porque depende de eso si nosotros podemos construir territorios incluyentes, o por el contrario, le vamos a hacer juego a procesos de acumulación y especulación eh, del suelo, de los desarrollos empresariales, de los intereses externos, sacando a la gente de sus propias dinámicas locales. Yo creo que ese debate del ordenamiento precisamente tiene esa condición de mirar a fondo cómo es que se va a presentar ese proceso de desarrollo del departamento, si se va a hacer relacionado con las actividades y los procesos de economías que existen en las provincias, que existen en las regiones, o por el contrario, le vamos a entregar esas ventajas para que vengan unos inversionistas y se queden con lo que finalmente son esas ventajas comparativas, que muchas veces se dan por usos del suelo, por riquezas mineras, que se dan por accesos físicos, espaciales para desarrollos productivos, y que por estos temas de no actualizar esos ordenamientos se carece de herramientas de orden administrativo y de decisiones de orden político, para que junto con las comunidades se pueden crear espacios geográficos donde las comunidades puedan tomar decisiones en materia de qué es lo que quieren hacer con sus territorios, cuáles son sus vocaciones, y eso obviamente está muy, muy de la mano con los esquemas de ordenamiento, y además esquemas de ordenamiento que se tienen que plantear ya no a nivel solamente local, sino que tienen que pensarse más como esquemas de ordenamiento a escalas regionales, mínimamente, para que haya una articulación para procesos de desarrollo mucho más amplios, que no queden únicamente asfixiados en dinámicas locales, que hoy pues ese tipo de planeación está un poquito ya en desuso. Por eso yo creo que los alcaldes allí están tocando unos temas que tienen que ver exactamente con los temas del manejo de los recursos naturales, especialmente con lo que es el futuro hídrico. Porque lo que decía el alcalde de San Pablo es que ahí en la titularidad se hace incluso a costa de los recursos naturales. El tema de la sostenibilidad del territorio, porque estas titulaciones mineras prácticamente desconocen la existencia de todos estos ecosistemas que son garantía y son prácticamente el soporte para desarrollos futuros, tanto del sector agropecuario como del sector turístico, como son todos estos sectores que hoy se están preguntando si ya podemos ir pensando en que, por ejemplo, Occidente es un departamento, una provincia que tiene muchas posibilidades turísticas, y esto también debe entrar en el debate de los esquemas de ordenamiento, porque finalmente es cómo vamos a pensar en este territorio y si le podemos dar una, digamos, horizonte que con base en las potencialidades que tiene Occidente, por ejemplo, como es en la línea del sector turístico, que tiene unas ventajas ecosistémicas naturales que son impresionantes. Yo creo que son de las más fabulosas que se tienen. Y entonces para eso es el tema de los esquemas de ordenamiento, pero tienen que ser la construcción colectiva. No pueden ser esquemas de ordenamiento ni hechos por sabios, sino que también tienen que recoger las visiones y los quereres que tiene la gente sobre sus propios territorios. Yo creo que allí hay que abrir unas compuertas. No pueden ser la voz de los señores, tampoco capataces, los que han tomado todas las veces las decisiones de orden político y qué es lo que se hace en los territorios, sino que yo creo que en Occidente hay hoy un respiro, y esta crisis demuestra que la gente está buscando unos niveles de participación que superan ese esquema de sumisión, de servilismo tradicional que se tenía en Occidente a raíz de la imposición de la violencia que tuvieron estos señores de las esmeraldas, de la guerra y de la sangre. Yo creo que hoy se quiere respirar y la gente quiere hablar, y por eso hay que, obviamente el departamento tiene que abrir todas las posibilidades para que esas comunidades hagan y jueguen un papel fundamental en la conformación de esos esquemas de ordenamiento territorial, que sean producto más de esos acuerdos, de esos consensos, donde se recoja lo que la gente está haciendo y lo que la gente es,
y no lo que la gente se le impone desde fuera, sino que es lo que la gente es y que el conocimiento y los saberes y los aportes universitarios se sumen a ese sueño que tiene la gente de querer vivir en Occidente, incluyendo la guaquería, porque la guaquería es sustancial a un tema no económico exclusivamente, Pedro. La guaquería es sustancial a la conformación de los tejidos culturales, que es ese concepto también un poco de la incertidumbre, que es ese concepto de yo voy a ver si hoy puedo conseguir algo para poderme de pronto salir de mi situación actual de pobreza. Y entonces allí también hay ya unos imaginarios y unos significados que hay que tener en cuenta, que no se pueden desconocer, porque eso ya es parte sustancial del ser humano de esa zona. Entonces yo creo que allí tiene que haber concurrencia de muchas interdisciplinariedades, pero lo menos que le importa a la gente es que vengan un título minero y que este venga respaldado con el ESMAD para poder seguir sacando las esmeraldas. Yo creo, Pedro, y es una propuesta que yo hago, hoy la normatividad y el capitalismo se ha globalizado y las redes se han masificado. Llegará el momento, Pedro, en que las comunidades no sean solamente globales, sino que hayan comunidades globales, donde esmeraldas que salgan con sufrimiento, a costa del sufrimiento de mujeres, de niños, de ancianos, tengan un boicot en el consumo mundial, así como lo hicieron con los diamantes en África, cuando salían de sangre y una mujer no se ponía los diamantes porque venían producto del asesinato de comunidades en el África subsahariana. Aquí en Occidente, si eso sigue, tendría que pensarse en una comunidad global que también valore éticamente un consumo y que no consuma esmeraldas, que vayan cargadas con sufrimiento humano. Porque este fenómeno de la globalización, también los territorios pueden jugar a eso, Pedro, que hay boicot contra ese capitalismo salvaje, bestial, para que esos consumidores globales sepan que de estas esmeraldas hay un profundo sufrimiento humano y entonces allí vamos a estar hablando de otros campos de batalla, que no solamente ya son jurídicos, normativos, impuestos del fuerte sobre el débil, sino que el débil también puede construir una narrativa global y decirle al mundo cómo es que se sufre para que esa esmeralda que se ponen élites del consumo global están cargadas de sufrimiento humano. No hay que descartar eso, Pedro. En la globalización todo se está reconfigurando y no me extraña que en Occidente también tengamos que llegar a una sugerencia de estas, si no se hace una renegociación y redefinición de lo que significa la distribución de bienestar y riqueza y no miserabilizando y precarizando a la gente, como es lo que hemos visto en estos días, que la gente es humilde, buena, sana, y uno no entiende por qué maltratan tanto a esta gente de Occidente. Pedro Pablo, muchas gracias por estar en este espacio, por compartir estos minutos, como siempre muy agradable la conversación. Finalmente el SMAT se fue retirado Sí, hoy. entiendo que ya todo fue una aclaración ayer, fue aclamada Porque la ayer salida fue del clamor, ESMAD, la claro. gente se sintió violentada a profundidad de su corazón, mujeres que intervinieron allí, una mujer se arrodilló porque el ESMAD la golpeó y se introdujo en unas Sí. casas donde habían niños y abuelos los gases lacrimógenos. Los alcaldes cerraron pilas en contra del ESMAD, incluyendo el alcalde de Muso, que se indignó porque ni siquiera tuvieron la delicadeza de preguntarle si por lo menos acataba o estaba de acuerdo con la llegada del ESMAD. Denunciaron todos los alcaldes, nos pasaron esa fuerza de choque por acá y eso agredió a nuestro pueblo y yo veo que allí hay un sentimiento de hermandad entre mandatarios locales y comunidades que a mí me alegra mucho porque finalmente es algo de simpatía que aún no han podido destruir, de empatía, de camaradería, de dolor humano, así sea de esa fraternidad que aún nos queda en los territorios. Y los alcaldes ayer se sintieron muy molestos por la presencia del ESMAD. El mismo procurador también pidió la salida del ESMAD. Pedro, yo creo que sí, es un hecho porque el mismo gobernador fue claro en decir que él estaba en desacuerdo con cualquier uso de fuerza en Occidente. Fue la primera palabra que dijo el gobernador, de tal manera pues que el ESMAD yo creo que ya a estas horas debe estar por fuera de los pueblos de Muso, en Maripí, estas zonas donde estaba. Pues Pedro Pablo, reconozcamos también, o repitamos mejor, la actitud tan positiva ayer, el mismo gobernador Ramiro Barragán, de los alcaldes que intervinieron, la anfitriona, la alcaldesa de Maripí, muy clara,
muy y contundente, mujeres contundente. muy, Sí, muy contundentes. sí, contundente en los argumentos, la actitud, la energía, Sí, mucha el energía, ánimo de vi defender su el territorio. De la territorio. alcaldesa de Maripí, el alcalde de Muso estuvo en su ley, el alcalde de Quípama Sí, señor. también en la tónica, y el alcalde de Borbur y el alcalde de Chiquinquirá. En Sí, fin, señor. la región realmente mostró ayer otra cara en cuanto al liderazgo, en Creo cuanto que hay un grito a muy original sí, y sí, sí, sin y en su duda. momento es un grito que ya tiene una característica, hay que estudiarlo muy bien, pero hay que pararle Sí. bolas porque ese grito no puede quedar en el vacío ni que nadie lo escuche. Creo que ahí hay un grito de reclamo de justicia. Ujú. Me parece que hay una dirección por donde va ese grito que finalmente es rescatar lo que tiene la gente y que se le están quitando. Pero Pablo, muchas gracias. Muy gentil, y a Bueno, todos los que nos Pedro, siguieron, un saludo muy cordial, muy amables, y nos veremos muy pronto en otro análisis muchas de gracias, esta Pedro, a todos los realidad. televidentes. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.